Mis amados hermanos, que tengan ustedes muy buen día con la ayuda de Dios. Les quiero compartir una hermosa historia muy real que hasta el día de hoy sigue vigente y se sigue promulgando por diferentes lugares. La historia de David Wilkerson. David Wilkerson fue un hombre que solamente fue un hombre usado por Dios. Él dispuso su vida, su corazón para ser usado por el Señor. Les quiero comentar brevemente el relato y este hermoso testimonio de su vida. Él fue llamado al pastorado joven, pero en él había un hambre, una inquietud profunda de conocer del Espíritu Santo. Él consideraba sus predicaciones secas y vacías. Lo llevó esto a tener una búsqueda profunda. Cada cierto tiempo él se apartaba de su casa y cerca de su casa se apartaba en su auto y cerca de una colina donde su esposa veía el auto, él ahí dedicaba un momento de intimidad profunda para conocer del Señor. Él siempre decía que su anhelo era conocer el corazón de Dios y meterse en las profundidades de su espíritu, cómo buscar el rostro del Señor. Él decía: Señor, necesito conocer de ti, necesito el toque de Dios en mi vida. Él anhelaba a Dios hasta sus huesos, lo más profundo para conocer de Dios. Cuando Dios toma a un hombre y Dios ve que el hombre le busca, el hombre se mete con Dios, Dios hace cosas, hace maravillas, hace grandes maravillas con el hombre. Ahí escuchó la voz del Señor, donde el Señor lo envió a predicar, lo envió a ministrar a un pueblo. De un pequeño pueblo lo llevó a Nueva York, a la ciudad de Brooklyn. Ahí es donde comenzó el testimonio y Dios le habló y le dijo que lo iba a usar para que unas pandillas se convirtieran a Cristo. Eso fue cerca de aquella época. Es muy difícil confiar en Dios en esa situación, que Dios le hable, ¿cierto? En aquellos tiempos los pastores, las congregaciones, lo pudieron haber juzgado, tratado de que estaba loco, pero solamente Dios tomó un hombre para hacer una maravillosa obra en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York, donde se entregaron a Cristo dos grandes pandillas de aquella época, muy conocidas. Así fue como este hombre comenzó a obedecer a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, que es lo que el Señor quería hacer con su vida. Se recuerda que eso fue un proceso de un gran avivamiento durante una semana en la ciudad de Nueva York, y él fue obedeciendo a la voz del Espíritu. Él convocó en una oportunidad una reunión donde invitó a estas pandillas, donde ya habían preparado aquel encuentro y donde se iban a enfrentar quizás dentro de la misma iglesia, el lugar que tenía preparado el hermano David. En aquella noche había un grupito de hermanos, dentro de ellos había una hermana cerca de 14 años que cantaba a Dios. Y cuando entraron ella estaba cantando. Fueron descortés, fueron atrevidos, le decían muchas cosas, que bailara. Y fue muy difícil llevar ese culto. La hermana Mari, que es la hermana que cantó en aquel entonces, recuerda muy claro ese momento. Hasta que llegó la oportunidad que comenzó a predicar el hermano David Wilkerson, y poco a poco la multitud comenzó a quedar en silencio. Comenzó a apagar la voz. Y la hermana Mari, que estaba detrás de la cortina donde estaba el predicador, oyó decir al hermano David: Señor, toma tú el dominio, el control con tu Espíritu Santo. He aquí que, Señor, yo he hecho todo lo que podía hacer. Ahí fue en ese entonces que le dejó lugar a Dios y que él hiciera lo que él tenía que hacer. Y por el toque de Dios le dijo a la hermana Mari: vuelve a cantar. Ella salió de nuevo adelante y comenzó a, ¿qué quiere decir? Nadie me quiso como Jesús. Ella comenzó a cantar y comenzó Dios en medio del canto, de la alabanza, a moverse en los corazones. Hasta que en la primera estrofa, cuando llegó al estribillo, de repente vieron a Nicky Cruz, que pasó al altar, llorando como un niño, y se arrodilló al altar, y él sacó los cigarrillos y todo lo que andaba trayendo y clamó a Dios con todo su ser, con todo su corazón. Y él le decía: Señor, haz un cambio en mi vida.
Señor, yo te quiero en mi vida. Si eres real, cambia mi vida. Él le pidió a Dios como un hombre que no sabe orar, pero sí le salió del corazón. Y ahí es donde Dios tocó en aquel culto. En una noche se convirtieron 2 pandillas, se entregaron a Cristo. Esa noticia corrió por todo Estados Unidos, Nueva York, y hasta el día de hoy se hicieron historias, películas, y se redactó el maravilloso libro llamado La cruz y el puñal. Una linda historia, pero considere que Dios tomó a un hombre para hacer un cambio. A veces Dios no toma multitudes, Dios toma a uno. Dios necesita un corazón dispuesto, entregado, como Dios usó a este varón, que era un joven apenas de 55 kilos, entregado, quizás sin mucha elocuencia, sin mucha preparación, y quizás pudo haber sido juzgado por otras denominaciones, pero él obedeció a la voz del Espíritu Santo y estas almas se entregaron a Cristo. Hasta el día de hoy se da testimonio a través de Nicky Cruz, uno de los pandilleros más peligrosos, que conoció a Cristo. Por eso tenemos que entender, mi hermano, que por un hombre Dios puede hacer grandes cosas. Un corazón dispuesto, sincero, entregado a Él. Dice la historia que David obedeció a Dios y fundó la iglesia Times Square en octubre de 1987 en el ayuntamiento del traslado de la ubicación actual en el teatro Mike Hillinger. Como pastor fundador predicó fielmente el poderoso mensaje del Señor. En su vida, en 1994, el pastor David fundó la escuela, una escuela bíblica, una escuela internacional de ministerio en Sumi, escuela bíblica de las iglesias, para que Él dar testimonio, para discipular y preparar creyentes. Eso es lo que el Señor hace. Dijo David en una entrevista: si no hubiese obedecido al Espíritu Santo, no hubiese levantado esta obra. Esto comenzó con la intimidad del Espíritu Santo. Ahí comenzó todo. Todo comenzó en la oración, todo comenzó en una vida íntima con Dios. Todo empezó al subir la colina, al buscar de Dios en su intimidad. Ahí comenzó Dios, ahí comienza Dios a trabajar. A veces tú puedes sufrir decepciones, muchas cosas, pero ahí Dios comienza a trabajar, empieza a moldear la intimidad con Dios, la intimidad íntima que Dios tiene con sus santos, porque dice que Jehová ama la verdad en lo íntimo, dice el Salmo 51. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí Dios habló con él, lo preparó para que él estuviese confiando en Dios, porque no fue una labor fácil, pero Dios obró y Dios glorificó. Las cosas no son difíciles cuando está Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas se hacen difíciles, pero cuando está Dios, Dios allana el camino. Dice el Señor: todo lo alto sea bajado, ¿cierto? Y todo camino, ¿cierto? Toda montaña sea bajada y todo camino sea liso delante de Él, porque Dios es el que ordena el camino del hombre. Y este hombre habló por el Espíritu, amó la oración, muy amigo de Leonard Ravenhill, hombres que amaron la oración. Y eso es lo que necesita la iglesia, volver a la comunión con el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios se encienda dentro de ti, dentro de mí, y podamos ver las obras de Dios. David Wilkerson falleció en un accidente automovilístico ya en el 2011, y una de sus últimas palabras que él dejó, y están en los medios, y se las quiero compartir. Dice: aquellos que atraviesan el valle de sombra de muerte, escuchen estas palabras. El llanto durará por algunas noches oscuras y horribles. Y en esa oscuridad usted de pronto escuchará al Padre decir: estoy contigo. Amados, Dios nunca falla en actuar con bondad y amor. Cuando fallan todos los medios, su amor prevalece. Aférrese a su fe, aférrese a la palabra. Amén. Esas fueron las palabras del hermano David Wilkerson. Lindo testimonio de fe para nuestras vidas. Que Dios nos bendiga grandemente, mis hermanos. Un abrazo.